como más que charla, yo quiero que sea una actividad interactiva. No sé si se escucha bien, si en algún momento hablo muy rápido o no se entiende bien lo que estoy diciendo, avísenme para modular mejor, para ir más lento. Esto de acuerdo a las necesidades de ustedes. Como bien dijo la Sofi, ya súper, le hago caso a Carolina. Como bien dijo la Sofi, yo soy médico cirujano, egresé de la Universidad Diego Portales. En realidad yo me pongo médica para todas las cosas porque yo el feminismo. Eh, esta, en esta clase vamos a hablar de síndromes cardíacos, pero solamente vamos a abordar dos, que son los principales, que son en realidad los que ustedes pueden detectar y las cosas, lo que les tiene que quedar para la vida para que nunca se les olvide de lo que tienen que 100% saber. Esa es la idea. Van a ver que son hartas diapositivas, pero todas tienen muy poquito contenido para que podamos ir avanzando rápidamente en el sentido de ir construyendo el conocimiento paso a paso y que se les va a ser bastante en algunas situaciones escalado. Les voy a ir haciendo preguntas, la idea es que participen. Adoptamos este orden de pedir manito y todo para que no se acople el sonido, para que no haya problemas, pero yo no tengo ningún problema en que si tienen dudas me detengan y pregunten. En realidad esa es la idea. Intenté hacerles unas diapos bien llamativas, alegres, para que no se aburran, para que no les dé mucho sueño. Así que vamos a empezar. Con esto yo quiero partir, siempre. Recuerden que en medicina lo más importante es no hacer daño. Y la forma que ustedes tienen de no hacer daño es aprendiendo. Si ustedes tienen los conceptos básicos, por último, si no saben diagnosticar algo 100% o no saben el tratamiento, al menos van a poder derivar en el momento indicado, si es que hay una urgencia vital, por ejemplo, o decir, hasta acá llega mi conocimiento, no voy a intentar hacer más de lo que soy capaz, de lo que aprendí, de lo que son mis facultades. Entonces, piensen siempre que esto tiene que ser en beneficio de las personas que ustedes estén tratando, en beneficio de sus pacientes. Sus pacientes no se tienen que ver como un medio solamente, ellos son el objetivo final. Y esto yo siempre se lo voy a decir, a mí me encanta la docencia y esto es lo que creo que todos debiéramos decir en todas nuestras clases. Entonces, esto es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hacer un repaso muy somero de anatomía para que se acuerden dónde queda el corazón básicamente. Vamos a hablar de conceptos generales de motivo de consulta, obviamente enfocado al examen cardiológico, la anamnesis próxima, la anamnesis remota, el examen físico abreviadísimo, y posterior a eso, la primera parte va a ser muy, muy rápida, a menos que tengan muchas dudas, y después vamos a hablar de los síndromes cardíacos. Vamos a hablar del síndrome coronario agudo y de la insuficiencia cardíaca. El síndrome coronario agudo depende mucho de la fuente donde ustedes lean la clasificación final que va a tener. En el GOIT salen 3 páginas de síndrome coronario agudo, en el Argente sale un capítulo enorme. Entonces, que son los libros de semiología que más se pueden usar porque están en español, son como los libros latinos de base. Entonces, como este curso está enfocado a semiología, no vamos a hablar de electrocardiograma en específico, no vamos a hablar de tratamiento, solamente vamos a hablar de diagnóstico sintomático, las sospechas que ustedes tienen que tener y lo que pueden actuar posteriormente. Al final vamos a ver 2 casos clínicos, uno inventado y el otro basado en la vida real. Y por último les voy a dejar las referencias por si les interesa repasar un poquito más. Entonces, un leve repaso de anatomía. Ahí está el corazón. El corazón básicamente está en la caja torácica, en el mediastino, rodeado por los pulmones, con los grandes vasos. ¿Por qué les pongo esto? Porque a veces la gente da por hecho que ustedes saben muchas cosas y que tengan este repaso así como flash de un segundo de decir, ya, el corazón está ubicado ahí, les va a hacer entender muchas cosas que vamos a ver después. Acuérdense que la mayoría de las personas está ubicado hacia la izquierda, más o menos en el centro del tórax, y eso va a tener mucho que ver con la sintomatología que nosotros tengamos en un paciente que consulta por un motivo, cardíaco. No todos los motivos del pecho son cardíacos, eso tienen que saberlo, y por lo mismo estamos viendo que ahí están los pulmones, están los grandes vasos, principalmente. Teniendo en consideración dónde está el corazón, vamos a lo más profundo. El corazón tiene 4 cavidades básicamente, las cavidades izquierdas y las cavidades derechas nos van a importar mucho en el síndrome de insuficiencia cardíaca. Eso les tiene que quedar bastante presente. Recuerden que el corazón izquierdo está nutrido posterior a la sangre que pasa por todo el ciclo del circuito pulmonar. Entonces, si hay alguna alteración en esa parte, la congestión va a ser hacia atrás.
el corazón derecho recibe toda la sangre del resto del cuerpo. Entonces lo mismo, piensen que si hay alguna falla, y por ejemplo una falla valvular que produzca algún reflujo, ¿dónde se va a ver reflejado? Hacia atrás, en el hígado. ¿Ya? ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Algún comentario? No puedo ver el chat, así que necesito que las chicas me digan. No sé. No se ve ninguna ¿No? duda hasta el momento. Ya, súper. Entonces, conceptos generales, muy generales. El motivo de consulta principal, así como el rey de la fiesta, es me duele el pecho. Tan general como eso es lo que le van a decir los pacientes. Les pueden decir, me duele aquí, pero en general es como me duele aquí, me duele el pecho. El pecho depende mucho de la persona, lo que considere pecho. Hay personas que dicen así como que es al medio del tórax, gente que dice que es hacia la izquierda, gente que dice que es hacia la derecha. De ustedes va a depender, obviamente, después ver qué es lo que duele exactamente. El segundo motivo de consulta frecuente que ustedes se van a encontrar para la patología cardiológica es me cuesta respirar o me ahogo. Eso ustedes pueden inicialmente con el contexto del coronavirus pensar que va más orientado a algo pulmonar, pero no necesariamente es así, por lo mismo que vimos del corazón. Cuando el corazón izquierdo falla, no el corazón izquierdo, no el corazón, pero la parte izquierda del corazón falla, se congestionan los pulmones, recuerden eso. Entonces, eso de me cuesta respirar puede tener mucho que ver con el dolor en el pecho. A veces les dicen las dos cosas. Y por último, palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones? Tener la conciencia del corazón que está latiendo. No necesariamente más rápido, ni más fuerte, pero sentir que el corazón late. En reposo, ninguna persona debiera sentir que el corazón late. Si esto pasa, se denominan palpitaciones y siempre se tienen que estudiar. Pueden tener un millón de motivos, pero inicialmente si alguien les consulta por eso, debieran escucharlo, debieran hacerle caso y no asumir necesariamente que es una crisis de pánico, porque a veces tendemos a hacer eso y está mal, es éticamente incorrecto. Entonces, motivo de consulta, no ver el pecho. Les puede llegar alguien a la urgencia, sí, les puede llegar a un control, les puede llegar en una consulta ambulatoria, puede venir por otra cosa y acordarse que en algún momento le dolió el pecho. Esa imagen que uno ve es bien frecuente. Habitualmente lo hacen solo con una mano, solo con una mano, pero eso también es con las dos. Entonces, cuando tú le preguntas al paciente, ¿dónde le duele? Aquí, aquí, aquí. Entonces, la anamnesis próxima, ustedes lo que tienen que hacer principalmente es agotar el síntoma. Lo primero que les dijo el paciente, llegar al fondo, como se hace con cualquier síntoma, con absolutamente cualquier síntoma. Yo sé que ustedes vieron bastante de síntomas, de examen físico, quizá no de manera óptima por la modalidad online, pero agotar el síntoma es lo mismo para todos. Si es dolor, usar Alicia, sino buscar dirigidamente las cosas que podrían estar acompañando a este síntoma principal. Eh, buscar los síntomas acompañantes que pueden estar presentes, también buscar siempre los síntomas que no están. Por ejemplo, a alguien que le duele el pecho, tú le preguntas, ¿y ese dolor del pecho viene acompañado de diarrea? Y te puede decir que sí o que no. Los síntomas ausentes siempre se tienen que consignar. Y buscar patologías relevantes para el motivo de consulta. Es decir, si me están preguntando por dolor al pecho, por un dolor precordial o retroesternal, preguntar siempre si es que hay cardiología cardiovascular, patología cardiovascular acompañante. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, que son las más frecuentes a medida que se avanza en la edad, también el tabaquismo activo. Entonces, la anamnesis próxima, ¿dónde le duele? Tóquese con un dedo donde le duele. Cuando los pacientes se pueden tocar con un dedo, exactamente el lugar, el punto donde le está doliendo, te aleja un poquito de patología cardíaca. No la descarta 100%, pero te aleja. Cuando usan el puño para tocarse, es quizá más sugerente de patología cardíaca. ¿Hace cuánto tiempo le duele? No es lo mismo un dolor que viene hace 3 meses que un dolor que empezó hace 5 minutos y llegó corriendo a la urgencia. La diferencia en el motivo de consulta es súper importante, bueno, con respecto al tiempo. Un paciente que dice así como ya, es que me duele hace, no sé, 6 meses el pecho y consulta un viernes a las 3 de la mañana. Y tú estás en el turno muerto de sueño y
Entonces así como, pero ¿por qué viene hasta ahora si le duele hace 3 meses? ¿Cambió algo? Sí, el dolor ahora es más fuerte. Entonces eso es lo que ustedes tienen que averiguar. ¿Cuánto le duele? Para eso se puede usar la escala EVA, que es la más conocida por todos, que es cuantificar del 1 al 10 cuánto molesta. 10 es el dolor más fuerte que han sentido en la vida y 1 una molestia. El 10 habitualmente en las mujeres que han tenido hijos se asocia al dolor del parto, en los hombres como si le pegaran en los testículos. Si alguien no entiende eso, eh, a las personas nacidas de género masculino, dolor en los testículos. Si alguien no entiende eso, pueden decirle, es como si le sacaran una uña con un alicate. La gente habitualmente con eso puede cuantificar el dolor. Eso sería EVA 10 de 10. El dolor se irradia, o sea, se va hacia algún lado, se va hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula izquierda, hacia la espalda, es como si me atravesara un puñal, es como si me pisara un elefante, eso también es como caracterizar el dolor, que es incómodo. ¿Hay algún Pauli, desencadenante? Por ejemplo, hay una pregunta. Scarlett dice, si el paciente señala con el dedo, ¿a qué patología se podría asociar? cuando señalan con un dedo es más probable que sea algo de la articulación costocondral, o sea, un síndrome de Tietze, por ejemplo, que le duele específicamente en un lugar, o también puede ser un dolor que sea más muscular. Acuérdense que entre las costillas igual hay músculo. Entonces, a veces dicen, me duele cuando respiro, y claro, porque la caja torácica se expande, entonces les duele y se pueden tocar en el dedo exactamente en el lugar que está molestando. ¿Alguna otra duda? Solo esa por ahora. Entonces, el dolor se irradia. Acuérdense que estábamos hablando que se podía ir hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula izquierda, hacia la espalda, pero también a veces se puede ir hacia el lado derecho, no es como tan poco frecuente. Se puede ir a la parte epigástrica. La gente dice, me duele además la boca del estómago. Y eso será dolor efectivamente cardíaco o será un dolor abdominal que está irradiado hacia arriba. Tenemos que preguntarle a la persona qué es lo que le importa más. Desencadenante. Por ejemplo, alguien dice, es que me duele el pecho cada vez que hago ejercicio, o me ahogo cada vez que camino 3 cuadras. ¿Hay algo que disminuye el dolor? Por ejemplo, sí, si me quedo en posición sentado hacia adelante, ya no me ahogo tanto, o ya no me duele tanto si descanso. Si me acuesto con 2 almohadas, ya no tengo ningún síntoma. Hay algo que empeora el dolor, que no es lo mismo que el desencadenante. El desencadenante del ejercicio, pero un agravante sería así como, ya, y si voy corriendo me duele más, y un agravante sería, y si me detengo y respiro profundo, ahí el máximo dolor, algo así. Los síntomas acompañantes, que ya los vamos a ver, y los factores previos de riesgo cardiovascular, que es lo que les hablaba previamente. Entonces, estos son los síntomas acompañantes que ustedes siempre, siempre, siempre tienen que preguntar. Si no preguntan alguno de estos, están siendo negligentes. Entonces, eso tiene que ir. Las diapos se las voy a pasar después, así que no se preocupen. Eso da lo mismo. Es para que los tengan así como en un cuadro visual, una imagen y se acuerden. Diaforesis. La persona está sudando profusamente, que está en reposo y suda, le duele el abdomen, se ahoga, ha tenido fiebre la persona, ¿no? Porque eso igual, la fiebre no siempre es de origen infeccioso. Este concepto uno lo aprende como cuando está más avanzado en la carrera, pero la fiebre también puede tener un componente neoplásico, por ejemplo, está la fiebre de origen desconocido, hay un montón de desencadenantes de la fiebre, entonces eso siempre tiene que estar, aunque a ustedes no les parezca que el paciente consulta por algo que podría tener fiebre. Ahora que estamos en contexto de coronavirus, la fiebre se pregunta a todos los pacientes, aunque vengan por un chequeo, aunque vengan por, no sé, vengo a hacerme exámenes, quiero screening de ITS, igual les pregunta si han tenido fiebre, siempre. Síncope, ¿ha tenido pérdida de conciencia? ¿En algún momento fue previo al dolor, posterior al dolor? ¿Ha tenido diarrea, que tiene mucho que ver con el dolor abdominal, pero la diarrea puede ser como un síntoma neurovegetativo acompañante del dolor intenso, igual que los mareos? Y cambios en el peso. No es solamente baja de peso, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca lo que más nos importa es el alza de peso por acumulación de líquido que se haya tenido por una falla de la bomba cardíaca. Entonces siempre tienen que preguntarlo si ha tenido algún cambio en el peso, nota que la ropa le queda más grande o más chica, en el caso que te pregunten, bueno, en el caso que tengas tiempo también, porque eso lo vamos a ver posteriormente. ¿Dudas hasta acá? Pauli, otra pregunta. Dicen, ¿a qué podría orientar el dolor abdominal? El dolor abdominal podría orientar básicamente a, si a eso les puse un mono, la parte, ¿ven el puntero? Sí, se ve bien el puntero.
Esa pared del corazón está pegada al estómago que está acá. Entonces, un infarto de la base del corazón podría estar orientado, podría hacer que el estómago genere una mayor motilidad y con eso también tenga diarrea o dolor abdominal. Entonces, por eso tienen que saber la relación de los órganos, cuál está cerca del otro. ¿Alguna otra duda? No, solo esa. Sigamos. En la anamnesis remota, ¿qué es lo que tienen que preguntar dirigidamente? Yo sé que cuando están en semio les enseñamos a preguntar todo, absolutamente todo, así como ya, ¿y cómo duerme? ¿Cuál es su pauta alimentaria? ¿Y tiene perros y tiene gatos? Es muy importante para el contexto del paciente, pero si te preguntan por un dolor en el pecho, en realidad tú no vayas a ponerte a preguntar todos los detalles, vayas a priorizar. La idea acá es preguntar las patologías previas, las que ya hablamos, que son diabetes, hipertensión, las más importantes, también haber tenido, no sé, alguna cirugía cardíaca, infartos previos, algún accidente cerebrovascular, que si bien no está en directa relación con el corazón, porque está acá arriba, obviamente, tienen la misma fisiopatología, la misma base etiológica. Los fármacos que usa el paciente, ¿por qué? Porque un paciente, hoy día, por ejemplo, tengo un caballero de 49 años, que era hipertenso, él creía que desde el 2016 había tenido una consulta esta semana en la urgencia por dolor precordial. Le dijeron que era una crisis de pánico. Tenía, bueno, le tomaron obviamente un electrocardiograma. Tenía una presión en la consulta de 170 con 100. Ahora no le dolía, no le molestaba, pero él no se tomaba los medicamentos hace un año porque decidió que el medicamento que le habían dejado para la presión le podía hacer daño en el estómago y en el hígado. Nadie sabe por qué, él no me pudo dar una explicación, que lo vio en YouTube, parece. Entonces, saber si se toman los medicamentos o no se los toman es muy importante para saber el daño cardiovascular que pueden tener, el factor de riesgo cardiovascular. Bueno, la patología evidente también es la obesidad, que tú la puedes mirar. La obesidad, si es central especialmente, tú la miras y la consignas. Los fármacos que está tomando y los fármacos que debiera tomar y no se está tomando. Eso es muy importante. Los pacientes habitualmente que tienen un buen control metabólico, un buen control de sus patologías crónicas, se saben los fármacos. Y si no se los saben, los llevan anotados, llevan una foto, llevan, a mí me han llegado bolsas de remedios, de verdad es muy divertido. O le preguntan a su acompañante. A veces llaman a la casa así como, oye, revísame en el velador que tomo. Ya, filo, da lo mismo. Tienen una conciencia. Los pacientes que tienen muy mala adherencia a tratamiento no tienen idea. Así como ya la pastillita blanca chica, la que es más rosadita. Ya, ¿y cuánto se las toma? Ay, es que no sé, es que alguien me las ordena. Entonces eso no te da ninguna seguridad, no te da certeza de que efectivamente esté adhiriendo a terapia. Segundo, o sea, en tercer lugar, perdón, los hábitos. Es una persona sedentaria, es una persona que tiene una dieta alta en grasa, alta en carbohidratos, es una persona que fuma mucho, es una persona que ha tenido cambios en su hábito urinario, porque es importante por la insuficiencia cardíaca, la acumulación de líquido. Una persona normal no debiera levantarse en la noche más de una vez a hacer pipí. ¿Y qué pasa con la gente, los hombres sobre 40 años cuando tienen problema la próstata? Sí se levantan, pero si empezó esto hace una semana, ¿será por la próstata o será porque está acumulando más líquido en la noche por estar en decúbito? Esas preguntas son las que se tienen que hacer principalmente. Y por último, pero no menos importante, los antecedentes familiares cardiovasculares. Si ha habido un antecedente de enfermedad cardiovascular temprana en la familia o si hay antecedente de muerte súbita, o sea, una persona que murió joven y nadie sabe por qué. Habitualmente eso es problema cardíaco, quizá alguna valvulopatía, quizá alguna comunicación interventricular, auricular que nunca se estudió, pero eso, cuando hay muerte súbita, a los médicos nos dice esto muy probablemente es de origen cardíaco. Entonces, esta persona probablemente tenga mayor factor de riesgo cardiovascular que otra, de una que no refiere eso. ¿Dudas? Sí, hay una pregunta, dice, ¿a qué te refieres con enfermedad temprana? Temprana, por ejemplo, que alguien se muera a los 15 años. O lo que ustedes ven en la tele a veces, bueno, todos vemos en la tele, que alguien estaba jugando fútbol en la cancha y se desvaneció y se murió en la cancha. Eso es muerte súbita. De la nada, una persona joven, deportista, sin ningún factor de riesgo, se muere. Y nadie entiende la causa. Y no es un infarto, obviamente.
¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Solo esa. Solo eso. Ya, sigamos. Ya, en el examen físico, acá no les puse mucho detalle porque son los signos vitales que se los tienen que tomar a todos los pacientes. Si no se los toman ustedes, tienen que asegurarse que alguien los tome y no los invente, porque es importante la diferencia entre un paciente con una frecuencia cardíaca de 30, que uno con una frecuencia cardíaca de 140, es muy, muy importante. Tener 20 respiraciones por minuto en un paciente que tú estás sospechando una insuficiencia cardíaca no es lo mismo que uno que tiene 40 respiraciones por minuto, porque se está ahogando y no puede llenar los pulmones de aire, están llenos de líquido. La temperatura, por lo mismo, para ver si tiene fiebre o no tiene fiebre, y el llene capilar, eso no se les olvide. El llene capilar es un signo vital como que nadie pesca mucho, como en las clases formales, pero cuando tú estás en la práctica clínica tiene mucha utilidad. El llene capilar no es apretar el dedo y soltar, no, el llene capilar se tiene que apretar el pulpejo del dedo 10 segundos, 10 completos, contar hasta 10, soltarlo y ahí se ve si es mayor o menor a 2 segundos. No sé si les habían hablado de este concepto antes, de este signo, que habla mucho de la perfusión de la persona. Una persona que está con un dolor precordial o retroesternal, con un llene capilar mayor a 2 segundos, probablemente esté caminando hacia un shock. ¿Qué es esto? Una hipoperfusión de todos los, una hipoperfusión en realidad corporal que puede desencadenar la muerte pronta. Entonces, el llene capilar, no se les olvide, se demoran 12 segundos en hacerlo, 13 segundos, y es muy, muy útil para evaluar pronóstico. Eso lo pueden hacer en la casa, no necesitan un fonendo, no necesitan un termómetro, solamente necesitan apretar 10 segundos, mirar. ¿Dudas con eso? Porque quizás medio desconocido. No, sobre el llene capilar no hay dudas. Hay una pregunta sobre la fascia. Ya. A ver, ¿cuál es la pregunta de la fascia? Todavía no llego ahí. Dice, ¿qué tan significativo es una fascia? Bastante. La fascia dolorosa, tú ves a la persona que tiene cara de me duele algo. Una persona que llega así como si lo que pasa es que me duele el pecho, no es lo mismo que alguien, ay, me duele el pecho. Es completamente distinto. Hay personas que en realidad tienen un umbral del dolor más bajo, una sensibilidad más alta a cualquier estímulo, pero no significa que les duela menos. Acuérdense que el dolor es una construcción personal. Tú no puedes decir que a alguien le duele más o menos algo comparándolo con la persona del lado. Es una experiencia propia, es sensorial y además se construye en la corteza cerebral. La fascie de dolor es muy importante. Una fascie pálida, por ejemplo, también es importante. Uno no puede intentar ponerse pálido. Uno no puede hacer como fingir, oh, me estoy poniendo pálido. Uno no puede fingir la cara de fiebre, que son los ojos brillantes, las mejillas rosaditas, así como cuando en las guaguas se nota más la cara de fiebre. Entonces siempre tienen que fijar eh, qué impresión les da en el primer segundo al paciente. Ustedes lo miran y ustedes ya pueden cachar si efectivamente es algo que le duela mucho, si efectivamente tiene cara de que se puede complicar pronto. Ustedes lo miran, se demoran un segundo. Acuérdense que la medicina es mucho de mirar y de escuchar. Uno usa los sentidos para ser médico. Y no solamente los sentidos así como las cosas formales, sino que mucho de lo que tú percibes del paciente. ¿Alguna otra duda? Sí, hay otras preguntas sobre el llene capilar. Preguntan si era mayor o menor a 2 segundos. El normal es menor a 2 segundos. Cuando es mayor a 2 segundos es que hay una hipoperfusión. Esto significa que el llene capilar está disminuido. Entonces, 2 segundos para abajo, normal. 2 segundos para arriba, alteración. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen las uñas pintadas? Ya, ahí no se puede ver mucho. En los pacientes habitualmente con las uñas pintadas, uno intenta buscar una uña que no esté pintada. Por ejemplo, en los pies. Si no se puede hacer eso, ese signo se saca. En los hospitales, generalmente las urgencias o prepabellón tienen para sacar la pintura y se la sacan a la gente si está muy complicado, porque es súper necesario. Los oxímetros de pulso, que son los que se usan para ver la saturación de oxígeno, a veces no leen tampoco con las uñas pintadas, entonces se ponen en el lóbulo de la oreja, si no, no se puede. No tiene capilar en sí, pero sí es para ver la saturación de oxígeno y los signos vitales en general, la frecuencia cardíaca. ¿Alguna otra duda? Y la última dice, ¿cómo más podríamos medir la perfusión además del llene capilar? Ustedes no pueden. Básicamente no se puede. Lo que se hace
acuérdense que esto es semiología, no es medicina interna, no es urgencia, no se trata de nada de eso. Cuando uno sospecha que un paciente está hipoperfundido, toma exámenes para ver el lactato, para ver si la proteína C reactiva, no la del coronavirus, sino que la que es de un parámetro inflamatorio agudo está alterado, vemos el hemograma, vemos la coagulación, vemos todas esas cosas, la función renal para ver si el paciente efectivamente se está hipoperfundiendo. Entonces nos apoyamos mucho en los exámenes de laboratorio. ¿Alguna otra duda? No, esas eran todas las dudas. Ah, no, sí. Dice, Otra. pero con las uñas pintadas se puede hacer en el pulpejo o no. ¿Sería más exacto? No, tiene que ser en la parte de la uña porque esa es la parte donde tú, el pulpejo tiene más irrigación que la parte unguial. Entonces, o en los pies o no lo puedes hacer. Simplemente es eso. Lo que se recomienda, bueno, la gente de salud no debiéramos tener todas las uñas pintadas, eh, al menos mal pintadas, así como picadas, eso porque promueve infecciones. Antes se decía que ninguna persona podría ir con las uñas pintadas al hospital, pero en el 2018 salió una revisión que no, si las uñas estaban bien cuidadas y no estaban picaditas, no había ninguna diferencia con la transmisión de infecciones intrahospitalarias. Entonces, eso es para que se acuerden. ¿Otra duda? No, no hay más preguntas. Nos pregunta su señoría. Examen cardíaco, el que ustedes conocen, auscultación básicamente. Básicamente auscultar los focos pulmonares, que me imagino que los conocen, y siempre que llegue una persona que esté muy comprometida, que ustedes estén sospechando algo cardíaco, escúchenle los pulmones, por lo que les explicaba de la congestión pulmonar por falla de bomba izquierda, por falla de la parte izquierda del corazón, que crea una congestión a nivel pulmonar. Entonces, si ustedes escuchan unos pulmones y que tiene crépito en las bases, ustedes saben que quizás no está una neumonía, que quizás lo que está fallando es el corazón. Entonces, siempre escuchen al menos las bases pulmonares. A veces uno está apurado y no lo hace, pero tiene que hacerlo que lo están sospechando. Mientras más arriba se escuchen los crépitos, más agua hay. Entonces, el paciente más sentado va a estar y más comprometido respiratoriamente va a estar. Y no va a ser causa pulmonar, va a ser causa cardíaca. Básicamente, focos de ocultación en general. Siempre hay que ocultarlos todos. Siempre. No lo hacemos siempre, pero siempre hay que hacerlo en teoría. El pulmonar y el aórtico son los que están con mayor acceso en todas las personas, pero si les llega una persona preguntando por dolor en el pecho, tienen que ocultar los 4 focos al menos. ¿Y qué pueden sentir ahí? Pueden sentir un tercer ruido o pueden sentir un foco o un soplo. Si la persona les dice que siempre ha tenido un soplo y que se lo estudió en algún momento y que fue poco significativo, chao. Pero si es un soplo y tú dices así como, ¿a usted le han dicho antes que usted tiene un soplo? No asusten al paciente tampoco, no le digan así como, ¡oh, tiene un soplo! No, eso no. Pregúntenle, ¿le han dicho alguna vez que tiene un soplo acá? Si te dicen que no, lo tienes que estudiar. Porque un soplo de inicio reciente nos orienta a una falla de válvula que puede ser posterior a un infarto, que puede ser posterior a alguna infección también, puede ser posterior, bueno, a muchas cosas en realidad, pero un soplo reciente siempre se estudia. ¿Dudas hasta acá? Esta es la parte como de repaso. No, no hay ninguna duda. Hemos ido hablando de varios conceptos. Les he hablado de insuficiencia cardíaca, les he hablado de síndrome coronario agudo, les hablé de shock también. Hay un montón de conceptos que hemos ido de a poquito conversando. Entonces, este es el momento de empezar a hablar de los síndromes cardíacos. Está muy bien que pregunten, esa es la idea, que vayan preguntando todas las dudas que les vayan surgiendo, porque a medida que ustedes van teniendo dudas, pueden ir fijando conocimiento. No es lo mismo leer algo fome de corrido en un libro que preguntarse así como, ya, ¿y si esto pasara? ¿Y si hacemos esto otro? ¿Qué va a suceder? La curiosidad intelectual es lo único que crea conocimiento que se fije, así que démosle tillo. Primero, síndrome coronario agudo. En esta parte se pueden enredar un poquito, porque como les digo, depende mucho de la fuente de información, cómo lo ordenen y la prioridad que le den. Yo lo intenté ordenar de la forma más general a la más específica y les voy a dar algunos tips para ir reconociendo lo que ustedes debieran ver siempre para, como en su práctica diaria, si les llega algún familiar y les pregunta, o cuando empiecen con sus prácticas clínicas también. La enfermedad coronaria arterial significa que los vasos del corazón se echaron a perder de alguna manera, o porque se acumuló placa, o porque hubo un trombo, o porque se rompió algo, que también puede pasar, hubo un espasmo, un montón de cosas.
Básicamente, hay 3 conceptos que ustedes tienen que conocer en la enfermedad coronaria arterial. Angina estable, angina inestable e infarto. El infarto es el más común. El más común de todos es como, ya el que todos conocen, el corazón me duele y es un dolor opresivo, 10 de 10, que se irradia al brazo izquierdo, a la mandíbula. Ese, como es el más conocido, es el que uno más sensibilidad tiene para efectivamente diagnosticar. Pero ¿qué pasa con los otros 2? También existen. Angina es dolor en el pecho, por si acaso. Y hay 2 tipos, la inestable y la estable. De la angina inestable podemos pasar al infarto agudo del miocardio. Entonces, la angina viene antes del diagnóstico de infarto. El infarto es un diagnóstico que es más etiológico que sindromático. La angina es un diagnóstico sindromático. Entonces, sigamos. La enfermedad coronaria arterial se da porque llega muy poca sangre al músculo cardíaco. Eso puede ser porque se rompió o porque se erosionó una placa de ateroma. También puede ser que haya una disminución del aporte de oxígeno cuando tú necesitas más. Por ejemplo, la angina que tú vas corriendo y te empieza a doler, entonces la gente tiene que parar. A ustedes espero que no les pase porque en realidad es como algo bien complicado y que da mal pronóstico a futuro y se necesita tratamiento, pero la gente mayor, habitualmente mayor de 40, 45 años con hábitos que tienden al sedentarismo, la gente con tabaquismo activo suelen tener este tipo de molestias. O por último, una disminución absoluta del aporte de oxígeno, o sea, algo se tapó y no llega oxígeno porque no llega sangre. Esto es como lo general. Ahora vamos a ir viendo paso por paso. No sé si hay dudas. Sí, hay una pregunta y dice, ¿cuál es la diferencia entre una angina estable y una inestable? Lo vamos a ver en la próxima diapo, así que se las voy a explicar. Ya, primero, enfermedad coronaria arterial. Me esforcé mucho poniéndole GIF, antes no sabía hacerlo. Esa cosa amarilla que se ve es la placa de ateroma. Y esas cositas, como moneditas, obvio que son los glóbulos rojos que van pasando que representan la sangre. Entonces, a medida que se va creando esta enfermedad coronaria, bueno, en realidad es una enfermedad arterial de todos los vasos, por eso puede afectar también al cerebro, a las piernas, a cualquier lado, a las arterias renales. Esto va haciendo una estenosis del vaso y cuando hay menos espacio necesitas más fuerza para que pase la misma cantidad de sangre. Cuando hay un trombo, definitivamente, que se soltó de otro lado, que llegó justo a la parte de estenosis, se bloquea el flujo. Y esto produce un infarto. ¿Ya? Esos son como los conceptos claves. Entonces, ¿qué es la angina estable? Es porque el primer GIF que vimos, la placa de ateroma, cuando necesita mucho flujo sanguíneo, no da como para que pase el suficiente flujo y pueda nutrir al corazón. La angina estable es un diagnóstico que se hace después de meses. 3 meses desde que inicia el dolor, tú le haces todo el estudio, no ha tenido ningún infarto y el dolor es siempre cuando hace el mismo estímulo. Por ejemplo, corre 10 minutos, cada vez que corre 10 minutos se cansa, porque es por algo de flujo, es por disminución relativa del aporte de oxígeno. Es autolimitado, o sea, la persona para de hacer el estímulo y se pasa el dolor. Tiene las mismas características que cualquier dolor en el pecho, un dolor precordial opresivo principalmente. Puede ser asfixiante, puede ser muy intenso, que hace que las personas paren de hacer sus actividades, y cuando debuta, siempre, siempre, siempre es una angina inestable. Siempre. Una persona con un dolor en el pecho siempre al menos tiene una angina inestable. Después con el estudio vamos a ver si lo clasificamos efectivamente como un infarto o lo clasificamos como angina inestable solamente, esperando estudio, pero siempre, siempre, siempre que inicia recientemente es una angina inestable. Esto no cede con el reposo. En el primer episodio nunca va a ceder solamente con el reposo, porque no hay vasculatura accesoria que se haya podido crear con el tiempo. En la angina estable, como está esta estenosis, cada vez que tú necesitas más aporte de oxígeno, se van reclutando nuevas arteriolas chiquititas a través de todos los factores, obvio, de revascularización. Entonces, no tienes este problema de dolor máximo con el ejercicio y que no se haga en reposo. Además, siempre dura más de 20 minutos, un dolor que es molesto, no es como que se me pase de repente. O una angina que era estable, que dolía, no sé, a los 10 minutos de ejercicio, ahora te duele a los 5. Entonces, todo eso es una angina inestable. Dudas, es un tema complejo, pueden tener muchas dudas. Hay 2 preguntas. Dice, ¿qué exámenes pido para el diagnóstico de angina estable?
como les digo, el examen, perdón, la angina estable es posterior a los 3 meses. Entonces, el estudio que se tiene que hacer es como si fuera cualquier síndrome coronario agudo y descartando el infarto. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedir las troponinas o los biomarcadores en realidad y electro. Eso es como lo básico, un electrocardiograma. ¿Ya? Pero ustedes no tienen que saber tanto de esto. Ustedes tienen que saber que la clasificación sindromática y que siempre tienen que hacer un electrocardiograma para descartar a los 10 minutos desde que el paciente entra con el dolor precordial. Porque eso es que es ilegal si no lo hacen a los 10 minutos. ¿Ya? La otra dice, ¿por qué se diagnostica después de tanto tiempo? Porque cuando hay una angina inestable, o sea, de debut reciente, que, que tenga un dolor que sea muy intenso, siempre está la posibilidad de que esa angina inestable se convierta a un infarto, porque tú no sabes en cuánto más se va a estenosar ese vaso y si en algún momento va a llegar eh, a, a colapsar el flujo sanguíneo o se va a soltar un trombo. Entonces, después de 3 meses, tú ya puedes ver que hay una cierta estabilidad en esa molestia, porque tú igual empecé a tratar y a usar antiagregantes plaquetarios y anticoagular. Entonces, después de 3 meses ya puedes ver los efectos que está teniendo el tratamiento y tú sabes que lo más probable es que esto no empeore. ¿Alguna otra duda? Sí, dice, ¿todas las personas con dislipidemias altas suelen tener angina estable? No, no es que las personas con dislipidemias que pueden ser mixtas, que pueden ser solamente colesterol o solo triglicéridos también, no es que suelan tenerlo, pero es un factor de riesgo muy importante para la acumulación de placas de ateroma. A veces no te avisa, no da la angina primero, te da el infarto de inmediato. Y la gente que no tiene controles como anuales está más en riesgo todavía porque nunca han sabido cómo están. ¿Alguna otra duda? Sí, dice, ¿cuándo hacer un test de esfuerzo? El test de esfuerzo se hace, bueno, posterior a que tú descartas un infarto y es para ver la capacidad cardíaca. Es cuando estás haciendo el estudio de angina para pasarlo de inestable a estable y ya descartaste que haya una arteria que se puede bloquear, cuando ya dais de alta al paciente o previo al alta le puedes hacer un test de esfuerzo, siempre en un ambiente súper controlado y teniendo monitorizado tu paciente. Otra dice, sorry, no escuché. ¿La angina estable es posterior a los 3 meses de qué? Desde el primer episodio de dolor. Y la última dice, ¿la angina estable se agrava a angina inestable por alguna causa fisiopatológica de la placa ateromatosa? La estable se puede convertir en inestable, claro, porque o se siguió acumulando placa de ateroma o se soltó algo de repente. Acuérdense que el antiagregante plaquetario lo que hace es como apretar esto para que no se vaya soltando. Pero si hay un estímulo lo suficientemente fuerte, o sea, a nuestro paciente se le ocurrió correr una maratón, entonces necesitó mucho flujo sanguíneo, ese flujo entre el roce que tiene y la demanda mayor de oxígeno de parte de todo el cuerpo, la demanda de la bomba cardíaca puede hacer que se suelte una plaquita. Entonces, una persona con una angina estable igual es de muy alto riesgo cardiovascular. Aunque sea estable, la persona está clasificada como en la zona roja de riesgo cardiovascular, porque pese a todo el tratamiento, puede de todas maneras hacer un infarto en cualquier momento. ¿Alguna otra duda? Sí, dice, si tenemos un paciente que le da dolor después de hacer un ejercicio de 5 minutos, se le hace un test de esfuerzo y sale normal, un electro y sale normal, ¿qué se puede pensar que es? ¿Algo muscular? Depende de lo que te refiere al paciente. Si es un dolor precordial después del ejercicio, como les explicaba, los músculos pueden doler, pero depende si es un paciente joven o un paciente más añoso. En un paciente añoso tú siempre vas a creer que el electro no está bien, vas a pedir los biomarcadores, exámenes de sangre, para cachar efectivamente si es el electro que tiene algo oculto, por ejemplo, las derivadas del electro no ven exactamente la pared cardíaca que tú quieres, o que fue un falso negativo, que eso también pasa, y le tienes que ir haciendo estudios. En un paciente mayor y con factores de riesgo cardiovascular, tú nunca vas a creer primero que es algo muscular o que es algo extracardíaco, porque lo cardíaco es lo que pone en riesgo tu vida. O sea, bueno, la vida del paciente, no la suya, espero. Eh, siempre tienen que descartar lo que es más grave. Siempre tienen que descartar lo que puede poner en riesgo la vida del paciente. Y cuando ya estén seguros, les hayan hecho todo el estudio, recién pueden hablar de otra cosa.
igual depende mucho como del perfil del paciente y de lo que les refiera, pero cuando tú le haces estudio con biomarcadores en curvas, no es solamente una toma, sino que es cuando llegan después a las 2 horas, a las 4 horas, puede ser a las 8 horas, a la semana, a las 2 semanas, le haces múltiples electros, le haces el test de esfuerzo y te sale todo normal, ahí tú ya puedes creer que tiene otra causa. Pero antes de hacer todo ese estudio, tú no puedes descartar algo cardíaco. ¿Alguna otra duda? Sí, hay una manito levantada, así que vamos a activar el micrófono. Ujú. ¿No? No, creo que no. ¿Quiere hablar? No, bueno, si la pregunta sigue ahí, la puedes hacer por el chat. ¿Sigamos? Sí, sigamos. Esta es la idea, que participen. La idea es que tengan muchas dudas para que se acuerden después. Entonces, ¿qué es un síndrome coronario agudo? Que tiene que ver con lo que ya abordamos recién de las anginas y del infarto, es una manifestación de la aterosclerosis, o sea, placas en las arterias. Un accidente de placa, o se soltó o se tapó. Puede ser con o sin vasoconstricción. Hay un tipo de angina que se llama angina de Prince-Metal que da un espasmo de las arterias coronarias por distintas causas. También posterior a uso de cocaína. Eso se ve mucho durante la noche, en las urgencias. Alguien llega con un joven sin ningún factor de riesgo y llega con dolor en el pecho, tú le veis que está con un síndrome coronario agudo de libro y sin ningún antecedente, y le empecé a interrogar y claro, había jalado antes. Todos los días se ve eso. Bueno, ahora no tanto con los toques de queda y la pandemia, pero se ve mucho. Así que siempre en un paciente joven igual tienen que preguntar los hábitos, las drogas. Y es una reducción brusca del flujo sanguíneo, por todos los monos que hemos visto antes y por todo lo que conversamos antes. Esta es como la diapo resumen de lo que les tiene que quedar grabado en sus cabecitas. ¿Dudas? Sí, dice, me perdí en una parte. ¿La angina puede evolucionar a síndrome cardíaco agudo? Es síndrome coronario agudo, no cardíaco solamente, porque habla de los vasos coronarios, los vasos del corazón. Y una uno de las patitas del síndrome coronario agudo es la angina. O sea, el síndrome coronario agudo se divide en las dos anginas, estable e inestable, y la angina inestable puede ser un cardíaco, un infarto o no. Quedarse solo como angina inestable o transformarse en un infarto. ¿Alguna otra duda? Dice, una alteración de electrolitos, ¿cómo podría generar un síndrome coronario agudo? El potasio principalmente, que es como nuestro peor enemigo en los, en los hospitales, los pacientes hipertensos, por el uso de medicamentos, por el uso de la biosal. La biosal es mala, acuérdense. Mucho potasio para los pacientes hipertensos. Si hay una concentración muy elevada de potasio en la sangre, o en gente con enfermedad renal que no se ha podido dializar, ahora pasa igual en la pandemia, que han disminuido mucho los controles, produce arritmia. Entonces, esa arritmia, como el corazón no está latiendo al ritmo que es normal, a lo que corresponde, puede provocar también una hipoperfusión y puede generarse un infarto, por lo mismo, por hipoperfusión. Acuérdense, reducción brusca del flujo sanguíneo, que puede ser porque el corazón se está moviendo como una bolsa de gusanos, como en una fibrilación auricular, entonces, claro, se mueve, pero no cumple el objetivo de irrigar al cuerpo, o de irrigar, acuérdense que el corazón se irriga en diástole. Entonces, si no hay una diástole clara, las arterias coronarias no se pueden llenar de sangre y el mismo músculo es como que no se nutre. Entonces eso es malo, 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 malo. ¿Otras dudas? Dice, ¿qué podía causar espasmos en los vasos además de la cocaína? Eh, la cocaína es como el ejemplo más importante y hay otra que es como de causa desconocida. Hay gente que hace espasmos y que puede ser también, podría ser por un desbalance electrolítico, pero ustedes quédense con la cocaína principalmente, que es un tipo de angina por paso espasmos. Es lo común. Otra pregunta, ¿la hipopotasemia podría generar un síndrome coronario agudo o un paro? Ambas. La hipocalemia, así se dice en elegante, no hipopotasemia porque suena como hipopótamos, entonces es medio raro. La hipocalemia lo que hace es otro tipo de arritmia, pero es una bradiarritmia. Y como el corazón late lento, en algún momento puede dejar de latir. Si
estamos hablando de niveles de potasio inferiores a 2, no hay niveles de potasio así como 3,2, 3,1, lo normal es de 3,5 hasta 5. Si está en 3,1, 3,2, ya igual tú podés hacerle cambio de hábito, hacerle control, pero si está como más cercano a 2 o bajo a 2, puede producir eso. Cuando está muy elevado, puede producir una torsión de las puntas, que eso es una arritmia, que es como taquiarritmia, pero que es muy bajo, bradiarritmia, infarto por hipoperfusión o paro cardíaco simplemente porque el corazón se fue a sistolía. Puede pasar. Es frecuente, dentro de todo. No es como que sea anecdótico. Otra pregunta, dice, ¿qué sal es mejor para un hipertenso? Ninguna, pues, no tienen que comer sal. Ninguna. La sal de mesa normal es lo que se recomienda que consuman máximo 1 gramo diario. Esas están todas las guías internacionales. Lo único que están de acuerdo los europeos con los gringos es la recomendación de suspender el consumo de sal. Y la biosal es mala porque es salada a base de potasio, no a base de cloruro de sodio, a base de potasio. Ese es el problema. Entonces, por eso no se recomienda. Entonces, ninguna sal es buena para los hipertensos, ninguna. Pero la biosal es más mala. ¿Otra duda? ¿No? Para que sigamos. Hay otra duda. Dice, ¿Ya? entonces, ¿el síndrome coronario agudo se puede clasificar en angina estable o angina inestable? Sí, es eso. Síndrome coronario agudo, así como arriba de síndromes, y eso se va a angina estable o angina inestable. En el otro, como la parte de angina inestable, podemos ir a un infarto, y acá en el infarto igual les puse una diapo después para que la miren. Creo que la puse. El infarto hay con supradesnivel o sin supradesnivel, y eso es como ya la parte que ustedes no tienen que saber porque eso es de medicina interna. Entonces, síndrome coronario agudo, angina. Estable, inestable, infarto, si es inestable. Eso es lo que tienen que descartar. ¿Otra duda? Dice, ¿cómo se puede diferenciar una costocondritis de una angina inestable? Porque la angina no duele cuando te tocan. La costocondritis, sí, tú aprietas y duele. Duele así como, doctor, me tocó aquí, me duele, doctor, me tocó aquí, me duele. Tienes fracturado el dedo, es algo así. Para que se acuerden. Hay gente que dice, hay varios médicos que postulan, médicos docentes, que la costocondritis no existe, pero tú lo ves en los pacientes igual. Tú ves que le aprietas justo donde te dice que le duele y gritan y saltan. Habitualmente es posterior a un ejercicio, un movimiento brusco, en gente más deportista, pasa frecuentemente. La angina no duele al tacto, porque es adentro, ¿cachai? Adentro de la caja torácica. Y no, con un dedito no puedes llegar adentro de la caja torácica. Y la última pregunta dice, ¿y en la angina No te estable, a escucho. dónde puede ir? Sofi, no te escucho. Dice, en la angina estable, ¿a dónde puede ir? ¿Cómo dónde puede ir? Yo Ah, creo que la solución angina como, estable se queda como diagnóstico de angina estable. Hasta que pase algo que cambie el basal de angina estable y ahí nos vamos de nuevo a angina inestable, como que retrocedemos en nuestro esquema mental. ¿Alguna otra duda? no, no hay más preguntas, esa era la última. Wow. Entonces, ¿cómo clasificamos el síndrome coronario agudo? Primero tienen que hacer un electrocardiograma 12 derivadas. Así se abrevia electrocardiograma. EKG. 12 derivadas, ¿por qué? Porque así estoy viendo la mayoría de las paredes del corazón. Hay dos tipos de síndrome coronario agudo después de la angina inestable, que al final es como se clasifican con elevación del segmento ST, que ya se los voy a mostrar, o sin elevación. Cuando hay elevación del segmento ST, siempre es que hay una oclusión de alguna arteria coronaria. En las angioplastías, cuando uno se mete hacia las arterias coronarias a mirar, ustedes no lo van a hacer si alguna vez pueden ayudar o les pueden enseñar los docentes, o si son subespecialistas sí lo van a hacer, se ha visto que la mayoría de los infartos incluyen más de un vaso cardíaco, porque es algo generalizado el problema de las placas que se acumulan en las arterias, no solamente en una. En cambio, los que son sin elevación del segmento ST, no necesariamente hay una oclusión coronaria, que sea parcial y que sea aguda. A veces, o sea, perdón, que sea total y que sea aguda. A veces es parcial y a veces logra reperfundir. El GIF del trombo ese que veíamos, a veces porque hay tanto flujo sanguíneo, pasa de largo y puede llegar a otro lugar o alojarse en alguna parte del corazón efectivamente, puede alojarse en vasos más grandes.
Entonces, si no hay elevación del segmento ST de entrada, ustedes tienen que tomar un nuevo electrocardiograma después. Yo sé que aquí pueden haber muchas dudas, muchas dudas, pero ya vamos a ver electros, ¿ya? No muchos, pero lo vamos a ver en general. ¿Dudas? Sí, hay una duda que dice, entonces, el síndrome coronario agudo se divide en angina estable e inestable y además, si tiene segmento ST elevado o no, o se incluye dentro de una angina. No, eso, como les decía, hay varias clasificaciones. La más simple para ustedes es que sea angina estable o angina inestable. El síndrome coronario agudo, cuando ya no es una angina estable que esto lo ves porque ya pasó mucho tiempo, pasaron 3 meses al menos con el mismo dolor, tú lo olvidas. Ya, así como, chao. No está dentro del síndrome coronario agudo, así como sería, esta parte sería lo agudo, lo que te llevó a consultar el paciente y tú le haces un electro. Entonces, cuando entra el paciente, tú dices, ya, esto es una angina, al menos una angina inestable. Y le haces el electro y ahí puedes saber si tiene elevación del ST o no elevación del ST. Entonces, claro, sería como otra clasificación del síndrome coronario agudo. ¿Alguna otra duda? No, no hay más preguntas. Entonces, ¿es un infarto o no es un infarto? ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Cómo van a saber ustedes que esto es un infarto? Que al final es lo que a todos les preocupa. ¿Cómo saben ustedes si es un infarto? ¿A alguien se le ocurre? Después de todo lo que hemos hablado. Hay dos personas que dicen enzimas cardíacas. Otro dice ¿Ya? por los puños, con el electro, enzimas y electro, elevación del ST, más troponinas, electro y enzimas, electro. Alguien dice si esperamos enzimas es muy tarde. Hay enzimas bueno, se habla de biomarcadores, no se habla de troponinas ni de enzimas ya, eso es como so vintage, de verdad ya no, hace rato que no, al menos hace 10 años se habla solamente de biomarcadores. ¿Por qué? Porque hay unos de alta sensibilidad que se logran elevar en las primeras 2 horas. Siempre de entrada a los 10 minutos, acuérdense, 10 minutos, no es más que eso, ustedes tienen que pedir un electro y tiene que ser evaluado por alguien que sepa ver electro. En urgencia, habitualmente, el personal de enfermería sabe de inmediato cachar si es que hay un infarto o no, evidente. El electro de 12 derivadas no ve todas las paredes cardíacas, entonces para eso se piden los biomarcadores también. Eh, ustedes, todo lo que dijeron está correcto. Biomarcadores, electro, biomarcadores, electro. Y el paciente se deja en observación si es que ustedes no encuentran nada de inmediato. Se deja en observación al menos unas horas. ¿Qué? Para poder volver a tomarle un electro, para volver a tomarle encima y hacer una curva. Para hacer una curva de biomarcadores que es lo que más le va a decir si efectivamente el paciente está teniendo un infarto o no. Con semiología ustedes no van a poder saberlo. Solamente con semiología. Pero cuando ya pasen a medicina interna, que es el siguiente paso en la carrera, ahí sí van a entender más de esto y van a acordarse, espero, de esta clase y de Homero diciendo mi corazón, ¿qué está pasando? ¿Dudas? ¿Dudas? Hay una persona que dice biomarcadores de Ay, no entiendo. No sé si se me cayó el internet a mí. Okay. ¿Sofi? ¿Sí? Ya es que no escuché la pregunta. No sé si se me cayó el internet o qué. Estamos ¿Pauli? ¿Me teniendo problemas con escuchas? la conexión. Sí, sí te escucho. Rayos. Ah, ya dice, Sí. biomarcadores definen si hay daño miocárdico, diferenciando entre angina inestable e infarto. Exacto. Cuando tú tienes biomarcadores elevados, que son básicamente, bueno, hay un montón de biomarcadores, hay algunos de sensibilidad altísima y otros de sensibilidad alta en este momento que están disponibles en casi todos los servicios de urgencia del país. Eh, si están elevados, habla de daño específico miocárdico, habla de necrosis, son súper específicos. Entonces ustedes, bueno, hay biomarcadores que se elevan por otras patologías, la más importante es la enfermedad renal crónica. Entonces, tienen que ver siempre en el contexto del paciente. El, el embarazo también puede elevar biomarcadores,
pero no los específicos. Entonces, entre el electro, la clínica del paciente primero, el electro, los biomarcadores, ustedes pueden hacer un conjunto, una hipótesis diagnóstica y apoyarse o alejarse. Entonces siempre observar, no dar de alta precozmente, por mucho que les falte en cama. En un síndrome coronario agudo, ustedes no pueden dar de alta al paciente hasta que estén seguros que no se está infartando ahí, porque si no van a salir en la tele al otro día. No queremos Hay salir en la tele. hay otra pregunta que se escapa en realidad como del semio, pero dice, ¿y para el dolor le doy morfina? El tratamiento del infarto, si bien usas morfina, lo que más te quita el dolor es la nitroglicerina. Esto no deberían saberlo ustedes, los que están haciendo esto como de semio, pero uno de los pilares de manejo del infarto es la morfina. El oxígeno, sentar al paciente, la nitroglicerina, obviamente anticoagularlo y fuera antiagregantes plaquetarios. Así que eso es como de entrada. Y hay otra pregunta que dice, si se comprueba un infarto, ¿cuáles son las opciones de pasos a seguir? Depende de tu centro de tratamiento. No es lo mismo si tienes un infarto en un SAPU, que no tienes básicamente nada, que si lo tienes en un hospital regional o en un hospital que sea centro derivador. En un hospital que lo tiene absolutamente todo, así como todas las opciones de tratamiento, le haces todo ese tratamiento que habíamos hablado de la morfina, la nitroglicerina, antiagregante, anticoagulante, así como dejarlo con absolutamente todo el paciente y llamar al médico que puede hacer la angioplastía, o sea, meterse a las coronarias y destaparlas, ponerle un stent. Si eso no es posible, obviamente se hace la trombólisis, que es endovenosa, que tiene protocolos, que puede hacerse incluso por telemedicina, así como ya, usted que sabe más, dígame por videollamada, por Zoom, cómo pongo este medicamento. Y se sigue cierto protocolo. Si no se puede hacer esto en un contexto de atención primaria, si ustedes vean a un paciente infartándose en un servicio de atención primaria de urgencia, que se ve bastante, se deriva en ambulancia al centro que pueda tratarlo con más rapidez, pero que pueda otorgar un tratamiento. Esas son las opciones. Es un esquema que sale, la guía del MinSal está a prueba de verdad, tienen que solo irlo leyendo después cuando ya pasen la parte de medicina interna. Esto es gesto, esto es como garantía explícita de salud, tienen tiempos de acción y depende mucho de cuánto tiempo se haya demorado entre que empezó el dolor, que consultó y que ustedes lo pudieron diagnosticar. Por eso es tan importante el electrocardiograma precoz. ¿Alguna otra duda? No, no hay más preguntas. Ya, entonces, sigamos. Esto es un electro de 12 derivadas. Yo creo que ya lo habían visto. Este se ve bastante bien, no tiene ninguna patología, no es ningún hallazgo, solamente para que vean cómo se ve. Hay algunos que son una hojita larga y otros que son esta hoja que es como un tamaño de carta. Las 12 derivadas van mostrando distintas partes del corazón. Con todas las derivadas, esto no les interesa, solamente en general. La parte de abajo es la que uno más se fija normalmente, que se llama el D2 largo. ¿Por qué? Porque está toda la página. El resto están como en un cuarto de página nomás. Y este de arriba, en el E2, la D2 derivada 2 larga, no tiene nada, el de arriba. Y el de abajo es un supradesnivel del segmento ST. O sea, el segmento ST cardíaco está hacia arriba. Y eso se ve, evidentemente, se tiene que ver en al menos 2 derivadas. Hay distintos criterios de elevación, cuando está recién empezando es mucho más bajito, dependiendo de si es hombre, si es mujer, de la edad también. Pero básicamente eso es lo que no se les puede pasar nunca, nunca, nunca. Si ustedes ven eso, es un infarto, hasta que se demuestre lo contrario. Solamente eso con respecto al electrocardiograma, nada más. Ustedes no necesitan saber nada más por ahora. ¿Alguna duda? No. ¿No? Entonces, esto es un meme para que hagamos un break mental y puedan al menos respirar y procesar la información. Se dice mucho de los médicos ahora, especialmente con la pandemia, pero obviamente el electrocardiograma no tiene ningún riesgo para el paciente, excepto que los chuponazos que les pongan les dejen marcar la piel y le hagan un hematoma chiquitito, una chiquitita, pero más allá de eso no les van a sacar la electricidad y no van a alumbrar nada con un electrocardiograma, no da, el voltaje no da para eso. Entonces, digamos, esto lo saqué de la Sociedad Europea de Cardiología, que es básicamente lo que ustedes tienen que saber. Esto es básicamente lo que ustedes tienen que saber. Dolor torácico es un síndrome coronario agudo. Le toman un electrocardiograma, esto es el diagnóstico de trabajo, síndrome coronario agudo. Le toman el electrocardiograma y aquí pueden ver distintas cosas. Un electro normal, que es lo que estamos a la derecha, algunas anomalías que ustedes es como, sí, podría estar elevado, pero podría ser que yo esté viendo mal.
Podría ser que yo no sepa ver electrocardiograma, entonces no sé. O que tengan ese otro electro que les mostré yo que tiene groseramente elevado el segmento ST. Si tiene groseramente elevado un segmento ST, es un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Eso significa todas estas cosas. Si hay anomalías o ustedes no están muy seguros, tienen que ver qué está pasando con los biomarcadores. Si los marcadores están elevados, es un infarto. A eso quería llegar. Si los marcadores están normales, es una angina inestable, y así se trata. Igual se tratan bastante parecido, la diferencia es como lo invasivo de las horas después, pero si hay un electro, acuérdense, es que está normal, que tiene un cambio en las troponinas en algún momento en la curva, es un infarto. No es solamente el electro, las troponinas por sí solas, cuando hacen una curva, ustedes ya pueden hablar de un infarto. Acá hay uno que es con una C y otro que es con una S. Eso, la C significa con y lo otro significa sin elevación. Con elevación, sin elevación. Y por último, angina inestable, que es todo lo que quería llegar. Cuando esto, ya en todo el estudio, se detecta una angina inestable porque tiene un electro normal, los biomarcadores están normales y pasan 3 meses, se transforma en angina estable. ¿Dudas? Hasta acá. Sí, nos preguntan si la angina inestable dónde queda, pero Acá igual lo está. se la añado al final. Acá está. Está aquí, abajo a la derecha. Y dijeron, perdón, la estable, ¿dónde queda? La estable no está acá, pues porque esto es cuando llega el paciente con dolor torácico a la urgencia, en un síndrome coronario agudo. La angina estable, cuando ya hiciste todo el estudio, diagnosticaste una angina inestable, pasaron 3 meses, no pasó nada con el paciente extraño, ahí tú puedes diagnosticar una angina estable. El paciente queda con diagnóstico de angina estable. ¿Alguna otra duda? No. No, sigamos. Entonces, el sin elevación del segmento ST es más frecuente que el con elevación de los infartos. Pero el que tiene elevación del segmento ST a 2 años es más mortal que el sin elevación del ST. Esto es como para que lo tengan de cultura general. Parece un trabalengua esta cuestión, pero al final cuando tú lo empiezas a leer, le vas encontrando sentido. Entonces es más frecuente el más benigno. Eso es en resumen. Eso no. Entonces, en resumen, después que hablamos toda esta cháchara de síndromes coronarios agudos, de angina estable, inestable, infarto, con elevación, sin elevación, da lo mismo, lo que ustedes tienen que saber y preguntar, dolor precordial opresivo intenso o retroesternal también puede ser, al menos 20 minutos de duración, puede haber sensación de muerte inminente, irradiado a hombro y o mandíbula izquierda y con síntomas neurovegetativos, diaforesis, diarrea, mareo, da lo mismo. Eso es lo que ustedes tienen que saber si está presente o no. Si está todo esto presente, los orienta todavía más a un síndrome coronario agudo y tienen que tomarle, bueno, con el dolor precordial igual tienen que tomar el electro, pero esto les hace sospechar más todavía que podría tratarse a un paciente con un infarto. Y en el examen físico lo que ustedes pueden encontrar es un paciente taquicárdico por el dolor, un tercer ruido, porque está fallando la válvula, un soplo evidente, un soplo nuevo, crépitos y basales porque se está congestionando el pulmón por la falla cardíaca, que eso de hecho tiene una escala que se llama CLIP, o no pueden encontrar nada. Un paciente que ustedes lo ocultan por todos lados, lo revisan, no tiene nada raro. Y eso es bastante frecuente igual, que no sea un examen físico completamente normal, especialmente los infartos que son o síndromes coronarios agudos en pacientes muy jóvenes, de peri 40 años, por ejemplo. ¿Dudas hasta acá? Sí. Tenemos el diagnóstico de trabajo que dice síndrome coronario agudo. ¿Es solo sintomático con el conocimiento de amnesia y el examen físico? Sí, es solo sintomático. Con eso tú trabajas y de ahí haces el estudio. Y recién cuando le haces el estudio puedes tener el diagnóstico etiológico, o sea, la causa. Tenemos otra pregunta, dice, si dura más de 20 minutos, por ejemplo, una hora, ¿se podría considerar un infarto? Sí, de todas maneras, el dolor es de al menos 20 minutos de duración. Si es menos, tú no crees que es un infarto porque ya dejó de doler, entonces significa que volvió a oxigenarse el corazón. Entonces, al menos 20 minutos, no es de 20 minutos, de al menos 20 minutos. ¿Qué soplo sería el característico? Habitualmente, bueno, depende mucho, pero el foco un soplo en el foco pulmonar, que sea así como 4 de 6, una cuestión así fuerte. O lo sistólico,
un soplo feo, así que tú lo escuchas y el soplo te peina. Entonces tú ponías el fonendo lejos y ya soplo. Entonces ahí tú sabes que hay una falla o de las válvulas o de las paredes. ¿Qué grupos de pacientes pueden tener síntomas diferentes? Los diabéticos, los adultos mayores y las mujeres. Casi todos los estudios de infarto, bueno, los estudios en medicina se hacen en hombres jóvenes blancos de 40 años, una cuestión así. Entonces, sin mucho factor de riesgo. Entonces, el caso típico, así como el cuadro clásico, no es tan clásico, depende mucho del paciente. Las mujeres suelen tener otro tipo de sintomatología predominante, quizás les duela solo el brazo, solo la mandíbula. Quizás les duela solo la guatita también. En los diabéticos que tienen alteración como de las terminaciones nerviosas, puede que no les duela mucho, que solo tengan diarrea. Entonces, igual, como el dolor clásico, piensen que es en hombre 40 años blanco. Entonces, el resto pueden tener síntomas atípicos. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Cuánto tiempo debe pasar post inicio del infarto para que haya un daño irreversible en el corazón? Depende. En un paciente que ha tenido una angina estable, como les dije, hay circulación colateral. Entonces, toleran más rato de una isquemia por la circulación colateral. En un paciente que está debutando con este dolor, habitualmente depende de cuántas arterias estén involucradas o no, pero suele ser bastante rápido, bastante rápido. Tú en un ecocardiograma, en la cama del paciente, puedes ver cómo las paredes ya no funcionan, las paredes cardíacas. El ecocardiograma, bueno, se mueven así, con las paredes y las valvulitas, y cuando se está, que de hecho es lo más precoz para detectar un infarto, más que un electro, más que cualquier biomarcador, tú ves que la pared ya no funciona. Entonces eso, si tú lo logras reperfundir, puede que logres recaptar algunas células cardíacas y que se conserve algo de función, pero habitualmente el daño irreversible es bastante rápido. No, depende del paciente, pero suele ser rápido, en los jóvenes especialmente. ¿Otra duda? No, no hay más dudas por ahora. Entonces, pasemos al siguiente tema, que es la insuficiencia cardíaca. Yo encuentro que es muy divertido, porque te puede sorprender. Te puede sorprender mucho. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, la mitad de las veces no saben que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces llegan a la historia de la urgencia y es como, oh rayos, oh rayos. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? El corazón no puede aportar oxígeno en la proporción que lo requiere el metabolismo. Básicamente eso. El corazón no cumple la función de bomba bien. Puede haber una disfunción que sea en sístole, en diástole o mixta, que eso significa que es una disfunción global. Las causas que puede haber, un daño en el corazón, en el músculo cardíaco, por cualquier razón, posterior a un infarto, habitualmente después de un infarto hay una insuficiencia cardíaca, como ustedes se imaginarán. ¿Por qué? Porque no funcionan las paredes, entonces ya no se puede generar la contractibilidad habitual. O por problemas en las válvulas. Por ejemplo, si hay alguna vegetación en alguna válvula, algo que falla, algo que... por problemas al colágeno, hay un montón de patologías que pueden afectar las válvulas, entonces el corazón no cumple la función de contractibilidad. Y eso causa que el corazón empiece a crecer. Crece, pero que crezca no es bueno. Tener el corazón grande para medicina no es bueno. Figuradamente es muy bueno, pero tenerlo realmente grande, malo. Entonces, podemos tener una insuficiencia cardíaca que es crónica y otra que es aguda. La aguda habitualmente es por infarto. La crónica suele ser por desgaste del tejido y suele pasar en la hipertensión. Es a lo que se espera que avance la hipertensión si es que no se controla. Acá estamos viendo un corazón que evidentemente está más grande de lo habitual, con un crecimiento concéntrico del músculo cardíaco. Las válvulas y todas las cuestiones se ven bien, pero el corazón se ve como grande. Late, como que se amplía mucho en cada latido y no se logra contraer bien, 100% para eyectar toda la sangre. ¿Dudas hasta acá? Sí. Hay una duda de Angélica. Dice, Uh-huh. ¿la seca y la seca MB ya no tendrían utilidad? No tienen tanta utilidad en el caso que tengas alguna troponina de alta sensibilidad. Habitualmente se usa igual. Se usan igual porque no todos los lugares tienen acceso a estos exámenes que son súper caros. A veces agotan también y te sirve para hacer la curva. ¿Alguna otra duda? No, por ahora no. Entonces,
las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca aguda es un infarto, una miocarditis, o sea, una inflamación del tejido del corazón, o una endocarditis infecciosa, que puede ser por estreptocócica, por ejemplo. Lo típico, así como cuando tú tienes una amigdalitis llena de placas de pus, que hay que tratarte porque si no se te puede ir al corazón, a eso se refiere. Y esos bichos, esos estreptococos que se van al corazón, causan vegetaciones de las válvulas, entonces es como si tuvieran como cositas pegadas y las válvulas ya no funcionan. Básicamente eso, y se puede crear una insuficiencia cardíaca aguda. En cambio, la crónica, acá tenemos las barras. Básicamente puede ser izquierda, puede ser derecha o puede ser de todo el corazón. Habitualmente es más izquierda que derecha y es más global que derecha. Entonces sería izquierda, global y derecha en frecuencia. Da distintos síntomas. La insuficiencia cardíaca crónica izquierda, piensa en que los pulmones se están llevando toda esa sangre que el corazón no puede tirar al resto del cuerpo. Entonces da disnea porque se llenan de líquido. Da ortopnea, o sea, el paciente no puede dormir acostado porque si se pone en decúbito 100%, los pulmones se le vuelven a llenar de líquido. Disnea paroxística nocturna, están en la noche y tienen que levantarse, como que les falta el aire, abren las ventanas y tienen que ponerse de pie por lo mismo, para que por gravedad vaya bajando ese líquido que tienen en los pulmones. Da nicturia, o sea, los pacientes se levantan a hacer pipí varias veces en la noche porque se acumula más líquido durante la noche. Y da tos, por lo mismo, pulmones ocupados. Acuérdense, todo lo que tenga que ver con insuficiencia cardíaca crónica izquierda da síntomas más como de agua, de exceso de agua en los pulmones. En cambio, la derecha tiene síntomas muy inespecíficos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se le está congestionando es el hígado por las cavas. Entonces también puede dar nicturia, porque al final esto es como de flujo sanguíneo todo el cuerpo. El paciente no come porque ya no puede procesar tanta comida. Da dolor abdominal en la parte especialmente hipocondrio derecho. El paciente está decaído. El paciente está como fatigable. Es como ya un paciente que está en nada, casi estético. Entonces, la diferencia entre la derecha y la izquierda es lo que afecta. La izquierda afecta el pulmón, la derecha afecta más el hígado y todo el sistema y es inespecífico. Cuando tiene de los dos, habla de mixto. ¿Dudas hasta acá? ¿O global? No, ninguna duda. Ninguna duda. Este es un tema, yo encuentro que la insuficiencia cardíaca es bacán. Yo me encuentro que es muy, como te hace pensar mucho cuando tú la estudias. Cuando yo era interna y entré a la unidad coronaria, así como mi rotación por coro, la insuficiencia cardíaca era mi tema del terror. Y había una cardióloga que era tan seca, que me hizo aprender esta cuestión y ahora lo amo. Así que tengan chiquillos. ¿Qué van a encontrar la insuficiencia cardíaca al examen físico? Un paciente que respire con taquipnea. Un paciente sudoroso, obviamente, que le lata el corazón muy rápido, porque como no está cumpliendo la función, el corazón dice así como, ya, trabajemos más, démosle chiquillos, démosle rápido, porque así vamos a nutrir todo el cuerpo, y en realidad lo único que hace es generar más congestión, que las yugulares se congestionen. Una respiración de Cheyne-Stokes, que ahí lo podemos cuál es. Un pulso alternante, que de repente es muy fuerte y de repente es como despacito, tú le sentís el pulso y a veces es medio saltón y a veces como nada. Desplazamiento del choque de la punta. ¿Se acuerdan del mono del corazón donde está ubicado? Ahora el choque de la punta ya no va a estar en el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar media, va a estar en la línea clavicular media, va a estar desplazado hacia axilar. Entonces ustedes van a poner los deditos y no van a sentir el choque de la punta. Y van a empezar a buscar esa axila y de repente lo van a encontrar así como casi que en la espalda, en un corazón muy grande, un corazón apotagado. Un tercer ruido, por la misma disfunción que puede haber, y estertores finos en todos los campos pulmonares por la congestión de esta acumulación de líquido. Entonces, eso es una ingurgitación yugular. No es tan frecuente de ver en los pacientes, así como en consulta, en los pacientes que están para el gato y que llegan para la urgencia por esto, se ve harto, se ve caleta, ustedes lo pueden ver, a menos que sea un paciente que tenga un cuello muy gordito, con mucho panículo adiposo, y no se va a ver tanto, pero en pacientes que son más delgados, se va a ver mucho, se va a notar, y ustedes lo van a ver y va a ser como, acá hay algo mal, chiquillos, algo mal. Y la respiración de Cheyne-Stokes es así, ese es el patrón, primero lento, después más profundo, y llega a un tope y después va bajando también como el tope de la inspiración. Es súper evidente de verlo. ¿No? ¿Dudas hasta acá? Sí, tenemos dudas. ¿La fatigabilidad sería más precoz en derecha que izquierda? La fatigabilidad en derecha. En izquierda da disnea, no es lo mismo. Uno es como que el paciente se cansa por todo y el otro es que se ahoga. Uno es cansancio solamente, que puede ser súper subjetivo y habitualmente a los pacientes no les creen. Y la otra es camino 3 cuadras y me empiezo a ahogar. Me acuesto y me ahogo. Es distinto, la disnea es muy distinta a la fatiga. ¿Okay?
Sí, sí tenemos más, que se me fueron arriba en el chat, perdón. Doctora, ¿puede haber otra causa de disnea paroxística nocturna? Caleta. La enfermedad habitualmente es cardíaco, lo que más se ve, pero también puede ser con algo renal cuando se congestione, por ejemplo, alguien con falla renal que está prediálisis, que no tiene suficiente estudio y que se congestione porque no funcionan los riñones. Piensen que la disnea paroxística nocturna es que se acumuló demasiado líquido en los pulmones, entonces la gente tiene que cambiar de postura rápidamente para que por efecto de la gravedad este líquido pueda bajar un poco y que haya zona de perfusión, de ventilación-perfusión. Entonces, en cualquier cosa que les cause acumulación de líquido pulmonar puede suceder. Piensen, ¿no? Como que no sean conceptos de memoria, piensen como en la fisiopatología, la fisiología y la fisiopatología. ¿Se acuerdan más? Tenemos más dudas. Dice, ¿esas características se aplican para ambas insuficiencias? Esta es más la de ingurgitación yugular. Acuérdense que las yugulares bajan hacia dónde, hacia la cava, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Las yugulares, así como ya bajan. Acuérdense, cuando llega la sangre, las venas llevan sangre sin oxígeno. Entonces, cuando hay ingurgitación yugular, que puede ser cuando uno presiona el hígado, entonces por presión y por reflujo, esto pasa ahí. Entonces, y esto del hígado es más de la derecha que a la izquierda. Entonces, esto puede pasar en la derecha y en la global. Y la respiración es más de la izquierda, porque están congestionados los pulmones. Cuando un paciente llega a la urgencia por una insuficiencia cardíaca descompensada, o que hace una insuficiencia cardíaca post-infarto, habitualmente es global. Cuando ya es más larvado, es un episodio más larvado, tú hablas más de izquierda o de derecha. Pero si llegan a consultar a la urgencia, es que tienen embarrado en todo el corazón, básicamente. Tenemos más preguntas. ¿Ese patrón es en relación a la frecuencia o a la profundidad de la respiración? A la profundidad. Es frecuencia y profundidad, pero lo más importante es que cada vez va siendo más profundo y después va soltando a poquito. Profundo, soltando. Pero igual es una respiración rápida. No encontré monos así como buenos que lo vieran. Esto lo tienen que ver en vivo, porque no encontré videos bonitos. Y la última por ahora, ¿cómo se explica la respiración Cheyne-Stokes en la insuficiencia cardíaca? Porque cada vez quieren tomar más aire para llenar los pulmones y después se dan cuenta que pueden hacer o un exceso de, ay, ¿cómo se me olvidó esto? Cuando tú respiras mucho hacen una hiperventilación, entonces los centros respiratorios igual se deprimen y dicen así como ya, no tomemos más aire porque puede haber un exceso de oxígeno o pueden hacer una acidosis también, un montón de cosas más fisiopatológicas, entonces tiene que ver con eso, con los centros respiratorios. Es una causa del lleno de los pulmones, pero tiene un efecto más a nivel central, nervioso central. ¿Algo más? No, por ahora no hay más dudas. Entonces, pasemos a los casos clínicos. Aquí espero que participen mucho. Así que vamos a ver. Esto es netamente interactivo. Después de los casos clínicos ya terminamos. Entonces, caso clínico 1. Sexo femenino, 43 años. Tabáquica activa hace 25 años. Fuma caleta, básicamente. Da lo mismo. Dice así como, sí, una cajetilla, a veces más. Es hipertensa, pero tiene pésimo control. No cree que es hipertensa. Y consulta por un dolor precordial. Ese es el contexto que ustedes tienen de la paciente que le está llegando a la urgencia. Ustedes son el médico de turno, son las 2 de la mañana a ver en qué hospital, en el Barros Luco. Y están ahí, solos. Porque todos los otros médicos fueron o a dormir o a tomarse un café. Entonces ustedes están ahí y les llega esta señora. Está casada, por eso le digo señora. ¿Qué les gustaría saber del cuadro actual? Aquí ya abran preguntas nomás. Lo que se les ocurra. ¿Se les ocurre algo? Anda, léelos, por favor. Hoy sí. Es que empezaron a llegar muchos carácter del dolor, irradiación, desencadenantes, que describa cómo es el dolor, duración, cuándo apareció el dolor, desde cuándo era hipertensa, agravantes, atenuantes, cuándo partió, cuándo se irradia, síntomas acompañantes, antigüedad, síntomas asociados, fiebre e intensidad, signos vitales, último control, Alicia del dolor, antecedentes familiares. ¿Qué estaba haciendo cuando apareció? Muy bien. Parece que me han puesto algo de atención. Qué bacán. Bueno, ustedes saben mucho Si también. tiene perrito, han puesto.
Quien sea que haya preguntado eso, Yumbito, no tiene perrito. Ya. Es un dolor de 15 minutos de evolución. Vivía cerca y por eso llegó. Si irradia la mandíbula izquierda, eso es lo importante, no se irradia para ningún otro lado. Está con una intensidad máxima, 10 de 10. Siente que se va a morir. Me llegó así como me voy a morir, doctor, ayúdeme, por favor, ayúdeme, me voy a morir, me duele el pecho, y se me va la mandíbula izquierda, esto es un infarto. Tiene diaforesis, está sudando y además le duele la guata. Chan, nada más. ¿Les gustaría saber algo del examen físico? Nos dicen electrocardiograma. Pero eso no es examen físico, acuérdense que ustedes Facie, hablan primero, después examinan y después soplos, yugulares, signos vitales, diaforesis, dolor al palpar, soplos, auscultación cardíaca y pulmonar, palpitaciones, si tiene crépitos, llene capilar, crépitos bivasales, llene capilar. Ya, muy bien, todo muy adecuado. Lo único que tiene es que está con una taquicardia sinusal de 128 latidos por minuto, no tiene nada más. Si ustedes la examinan así como 3 veces, tienen la duda, están solos, no tienen a quién preguntarle y solo le encuentran taquicardia. El llene capilar está conservado, no tiene nada pulmonar, no le ven nada a la señora, nada, pero la señora sigue, me voy a morir, me duele, me voy a morir. ¿Qué creen ustedes que tienen y qué hacen? Hipótesis diagnóstica, obvio que sindromática, y conducta inmediata. Hay muchas caritas de asombro por si acaso en el chat. Sí. Angina inestable, observación, crisis de angustia, síndrome coronario agudo, electro, biomarcadores, SG antes de los 10 minutos para no salir en la tele. Muy bien. Ataque de pánico. ¿Ya? Síndrome coronario agudo. SG y enzimas. Ataque de pánico siempre de descarte. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yumbito. Valentina Urra. No sé si sabes lo que es un yumbito porque es como antiguo de mi época, pero felicitaciones. Los así como los psicológicos siempre de descarte. Ya. ¿Ustedes saben la diferencia entre una crisis de pánico y una crisis de angustia? Porque alguien dijo angustia y alguien dijo pánico. Es un concepto que igual es como medio, no complejo, pero a veces cuesta un poco entenderlo. La crisis de pánico da con sensación de muerte inminente, como esta señora. La crisis de angustia, puedes tener todo, pero tú no crees que te vas a morir. Esa es como la mayor diferencia. Y la crisis de angustia puede durar días y la crisis de pánico dura máximo media hora. Eso es todo. Entonces, síndrome coronario agudo o crisis de pánico diferencial, y lo que le piden es un electro. Acuérdense que es con K de kilo, no con C, porque si no se puede confundir con otros exámenes. Así se habla en médico, con electrocardiograma con K de kilo. ¿Ya? Así que no se les olvide. Muy bien. Ustedes no pueden hacer nada en este momento, creo. No pueden hacer absolutamente nada, solamente le toman el electro y dependiendo de lo que salga el electro es lo que van a hacer. ¿Ya? Ahora, ese es mi caso clínico inventado, que es lo que les puede pasar muchas veces. Probablemente esta persona con todos los antecedentes, aunque le salga el electro bien, la tienen que dejar en observación, y obviamente la crisis de pánico es de descarte. Esto se estudia después, cuando ustedes ya tienen la certeza absoluta de que no es algo del corazón, podemos hablar de crisis de pánico. No le pasen una benzo de entrada, de verdad no lo hagan, mala idea. Si comprometes al paciente su centro respiratorio, puedes echártelo. No queremos matar a la gente, queremos ayudarla, no matarla. Entonces, caso clínico 2. Este es un caso de la vida real. De la vida real, ustedes van a ver. Paciente de sexo femenino, 84 años de edad, la señora Cecilia. Llegó a la consulta. Ella tiene antecedentes de hipertensión y diabetes. Consulta porque hace una semana se le hinchan las piernas, básicamente. Eso es todo lo que ustedes tienen así como de entrada. Ustedes la miran así como, señora, lleva caminando, piolita, se ve viejita, bien acompañada, toda tela, toda simpática, tirando la talla, pero se le hinchan las piernas. Y viene por eso, porque en realidad la familia la obligó. ¿Qué más les gustaría saber del cuadro actual? ¿Les gustaría saber algo? Nos preguntan, o sea, nos dicen en el chat insuficiencia cardíaca al tiro, y el edema es más de mañana o vespertino. ¿Fármacos? ¿Eso nomás? ¿Quieren saber? ¿Nada más? Nicturia, disnea,
insuficiencia cardíaca derecha, nos están diciendo. Si tiene disnea, capacidad funcional, ortopnea, nicturia, enfermedades recurrentes. Oh, esto se volvió loco. Si toma medicamentos, antecedentes de infarto, valvulopatías, miocardiopatías, si ha tenido un infarto antes, si tiene disnea paroxística nocturna, si tiene una buena adherencia al tratamiento, si tiene enfermedad renal, ¿con cuántas almohadas duerme? Es súper buena pregunta, es con pregunta clave eso. ¿Con cuántas almohadas duerme? Ya. La señora Cecilia tiene muy buena adherencia a medicamentos, pero hace poquito le cambiaron la terapia antihipertensiva. Fue a su control y le dijeron, no, ¿sabe qué? Le vamos a cambiar este medicamento mejor, le vamos a dejar este otro, porque tenía la presión un poco alta. Está cansada y le duele la guata, pero no ha tenido diarrea y no tiene náusea. No tiene disnea, palpitaciones, tos, disnea paroxística nocturna, no tiene nicturia, no tiene nada más, absolutamente nada más. Solamente está como cansada y le duele la guata. Es lo único, y se le hinchan las piernas. Ustedes le hacen todas las preguntas, nunca ha tenido un infarto, no tiene antecedentes cardiovasculares, no tiene absolutamente nada, pero tiene las piernas hinchadas. Y es como, ya, ¿cuál es la principal causa que a una persona adulta mayor se le hinchan las piernas? Es más enfermedad renal crónica que algo cardíaco a lo mejor, po, porque la principal causa de enfermedad renal crónica es la diabetes y la hipertensión, pero la hipertensión también puede dar algo cardíaco. Vamos a ver. ¿Qué creen ustedes que tienen? Ya me dijeron que todos creían que tenían insuficiencia cardíaca, que suena muy válido. ¿Qué hacen con esta paciente? Que les llega a la consulta, así como un día, no sé, un viernes a las 4 de la tarde. Que creo que a esa hora me llegó, viernes a las 4 de la tarde. Nos están preguntando si tiene antecedentes de linfedema, si usaba ¿No? diuréticos, con ¿No? qué presión entró. No Normal, sé qué significa esta sigla, pero TVP. una TBP. No, no tiene Sí. trombosis venosa profunda. Nada. Están las piernas hinchadas, simétricas. Tienen edema. Yugulares. Normales. Es súper gordita la señora. Nos dicen averiguar sobre efectos secundarios del tratamiento nuevo, ¿Ya? si tiene varices, Si tiene varices. obstrucción en la cisterna del kilo, Ya, pues la que te fuiste. exámenes para la función renal, ¿Ya? ¿Algo más? pedir radiografía de tórax, ¿Ya? función renal, hemograma, examen para función renal y así descartar insuficiencia renal, Uh-huh. auscultarla. Qué buena idea ocultarla. ¿Qué les dije? Hay que escuchar a los pacientes, escucharlos lo que hablan y escucharles el cuerpo también. Algo tienen el fonendo, no es solamente lindo. Ocultar a la paciente. Ya. Entonces, la hipótesis diagnóstica es una insuficiencia cardíaca descompensada. No es un debut, o sea, probablemente no sea algo agudo, porque lleva varios días, había sido posterior a un desencadenante muy claro. Hay que pedirle un electrocardiograma y exámenes de laboratorio. La radiografía también es una muy buena idea, yo se la pedí, y que venga a control con el resultado. En el examen físico no tenía nada en especial esta señora, en el de entrada al menos, nada. Entonces, vuelve a los 4 días con su examen. Ingresa en silla de ruedas y no respira. Está así como disneica en silla de ruedas. Escándalo. Llegó caminando la primera vez y ahora viene en silla de ruedas y tiene disnea de reposo. Y llegó con todos sus exámenes la señora y acompaña a toda la familia, obvio. De pandemia. ¿Qué más les gustaría saber? ¿Les gustaría saber Si algo más? tiene crépitos bivasales, hiene capilar, cuándo comenzó la disnea, presión Hasta el menos arterial. piensen que hace 4 días estaba regio. Llegó con las piernas un poquito hinchadas. Y llegó 4 días después con disnea de reposo. ¿Qué significa eso? Empeoró mucho, en poco tiempo. ¿Ya? Daniela nos dice dolor precordial, No, no le duele. si progresó el cuadro, se agudizó, nos mandan caritas tristes, si se infartó, No, no se infartó en estos días. nos dicen pobre corazón. Nos pregunta si cambiaron las yugulares, cambió las yugulares. No le puedes ver las yugulares porque tiene el cuello muy gordito. Ahora sí es insuficiencia cardíaca y cara de asombro.
Si ha tenido fiebre o signos de alguna infección. No. ¿Qué pasó con el edema? Qué Si buena tiene, pregunta. si tiene tos y si es con sangre, ¿Ya? signo de Godek, volver a ocultar, Muy bien, que la volvió a ocultar, muy bien. ¿Algo más? ver si tiene soplo y tercer ruido, si sigue con ortopnea, ¿hasta dónde llega el enema? Nos preguntan. El edema, no el enema. El enema es el edema. El enema es otra cosa. Lo siento. Modificación de hábitos miccionales, si tiene chain stocks, No, no tiene. si tiene anuria, Hace pipí. Harto. No está la anuria. Entonces, el edema aumentó. Ahora tiene el abdomen gigante. Era una señora gordita, pero es que ahora ya gigante, con silla de ruedas. Tiene crépitos pulmonares y no puedes ocultar el corazón. Además, la revisé bien y tenía edema sacro. em, bueno, su edema llegaba como hasta aquí, básicamente. Sus crépitos pulmonares también estaban como hasta la mitad de los campos pulmonares. No le pude examinar nada más porque la señora básicamente no se podía mover. Estaba disneica, pero no tenía una respiración con algún patrón en específico. Y adivinen qué pasó con ella. ¿Qué creen que tiene? ¿Y qué hicimos qué hizo con esta señora? De 84 años, que en 4 días pasó a ser una señora caminando a una señora en silla de ruedas, que evidentemente estaba mal. nos dicen insuficiencia cardíaca global, insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia descompensada, mixta, Uh-huh. eh, insuficiencia cardíaca global, derecha primero y se fue a la B. Un concepto. Nos dicen que tiene COVID-19 Fue antes del COVID, antes que llegara el COVID a Chile. antes del COVID. Sí, fue antes del COVID esta señora. Reacción adversa por... Ay, se me fue. Y por el medicamento. No le preguntaron si tenía perrito. No tenía el perrito, no tenía el perrito. ¿Y qué hacen con Síndrome esta señora? nefrótico. Síndrome Ya, buena nefrótico pregunta. nos dicen. ¿Qué hacen con esta señora? ¿Qué hacen con ella? La tienen ahí en la consulta. La señora se está ahogando, ¿qué hacen? Y están en una consulta que no tiene urgencia, no tiene hospitalización, no le pueden pasar medicamentos. ¿Qué hacen? Váyase para Insuficiencia la casa, cardíaca global descompensada porque se agudizó mucho el cuadro. váyase Para para la la casa, casa. señora. Para ¡Para la la casa nos casa! dicen. Diuréticos, miocarditis, sacarle el agua. Esa es la respuesta que estaba esperando. Hay que sacarle el agua. ¿Y ustedes se la van a sacar ahí? En la consulta. Tienen 15 minutos para ver a la señora. Y no tienen nada, no tienen ni siquiera campo estéril. ¿Cómo le va a sacar el agua a ustedes? Traslado. Derivar. ¿Ya? Derivar. Bolo de furosemida, EB. Llamo al becado y corro. ¿Qué clase de médico es ese? Bisturí 10. Nos dicen endovenoso. ¿Ya? Esta señora llegó con todos sus exámenes que yo le había pedido, estaba haciendo obviamente una falla renal en ese momento, su radiografía de tórax estaba horrible, congestiva, obviamente, no las tengo acá, se me olvidó subirlas como a la diapo, con un electro que evidentemente tenía una hipertrofia cardíaca por la hipertensión, que era básicamente lo mismo, su glicemia estaba súper bien controlada, estaba con una alteración de electrolitos, pero era simplemente por la acumulación de líquido, y obviamente la derivé a la urgencia, la señora no quería irse porque era terrible porfiada, pero la nieta, una de las personas que la acompañaba, me escribió al otro día que sí se había hospitalizado, que obviamente le hicieron una depresión de líquido, que eso sí tiene que ser con furosemida endovenosa, no con bolo necesariamente, un bolo inicial y después con una bomba de infusión continua, y observar cómo está, porque la señora de alguna manera estaba acumulando mucho líquido en todo su cuerpo, y ni siquiera podía caminar porque tenía las piernas tan llenas de líquido que no se podía mover, y
esta insuficiencia cardíaca lo que había hecho era provocar una ascitis gigante, no estaba a tensión todavía, pero solamente por congestión hepática, y además estaban con los pulmones muy, muy congestivos. Entonces, después pasaron un par de 2 semanas, y lo que hicimos, ahí la señora quiso que me mandaran una foto porque ya estaba mejor y le iban a dar de alta. Ahí está la señora Cecilia, estaba muy contenta. ¿Ven? Y no se le veía las yugulares en ningún momento. Entonces, casos de la vida real, uno aprende más con estas cosas, mucho más con casos que le llegan y que son bastante frecuentes. La señora no quería hospitalizarse por nada del mundo, pero al final la convencimos entre todos. Preguntas, si tienen dudas, ahí está mi correo para que me escriban. Respondo en un tiempo razonable, habitualmente. Y si quieren hacer algún comentario y tienen una duda, este es el momento para hacerlo, público. Ya, hay algunas dudas. Estoy subiendo un poquito en el chat porque creo que había un poco más. ¿Qué diferencia hay entre bolo e infusión continua? El bolo tú le pasáis el medicamento y la infusión continua lo dejáis por goteo, con una vía conectada y con una maquinita que se programa. Se le dé pan a mi tía, ahora estoy leyendo el chat. Y sí, le podemos regalar el perrito. Pero los adultos mayores no, porque se tropiezan con los perritos y con los gatitos. En la infusión continua tú le vas dejando conectado a una vía venosa y con una maquinita cuánto quieres que pase por segundo o por minuto. Esa es la diferencia. La etiología más común de la citis es el daño hepático crónico. Por si acaso, a ver, no sé qué más. Garantía, charla con la señora. No, el tratamiento de la hipertensión no se suspendió, de hecho se lo cambiaron en el ambiente intrahospitalario por otro tratamiento que era con el que estaba previamente, y sí fue por una descompensación por el tratamiento. La insuficiencia cardíaca descompensada es la insuficiencia cardíaca que ya hablamos y que agudamente, o sea, en un periodo muy cortito de tiempo, generó tanto daño que el corazón ya dejó de funcionar y no cumplió su función de bomba. Entonces todo se empieza a congestionar. El corazón como que ya late, pero en realidad no tiene la fuerza suficiente para perfundir todos los órganos. Sí, es global en este caso porque afectó tanto al hígado como a los pulmones. No me acuerdo con qué estaba, ya que se lo cambiaron. Probablemente estaba con un tratamiento que era como más clásico. Probablemente la señora sí tenía insuficiencia cardíaca diagnosticada de antes, pero ella no tenía conciencia de esa enfermedad. Ella solo me dijo que era hipertensión diabética y eso era lo que sabía la familia. Pero la señora sí estaba con beta bloqueo, estaba cuando yo revisé los medicamentos que ella tomaba, ella sí estaba con tratamiento de insuficiencia cardíaca. Hicieron un cambio y ahí quedó con el desastre. Y sí, era insuficiencia cardíaca global descompensada. ¿Alguna otra duda que tengan, chiquillos, chiquillas? Nos preguntan si era insuficiencia cardíaca global descompensada. Sí, eso era. Ese era el diagnóstico correcto de la señora Cecilia. De todas simpática. Y nos pregunta si se subirá al canal de YouTube la clase. Así que le vamos a preguntar al tiro a la doctora si nos da permiso. Sí, obvio. Obvio que sí. Yo soy media flight, te va a explicar a veces, pero en verdad creo que uno aprende mejor así en un buen ambiente. No, nos dicen que seca. Gracias, que no haga más clase. Está difícil. Es que el coronavirus me tiene un poco chata, entonces, no. A la paciente esa tienes que estarle viendo la función renal, evidentemente, tienes que estar viendo los electrolitos, muy importante por la furosemida, que puede causar una depresión, tienes que estarle controlando sus patologías crónicas, ver que no se te desconchinfle la diabetes también, y estar con furosemida hasta que logres la depresión, logres estabilizarla y después dejarla con un diurético que puede ser una hidroclorotiazida para estar todo el día todo el resto del tiempo haciendo la depresión y darle un tratamiento más potente para la insuficiencia cardíaca hasta que se logre compensar. Y recién ahí es real. No sé si quieren. Ahora estoy mirando el chat. Congestiva, sí, congestiva se refiere al término solamente que está creando un exceso de líquido en espacios donde no debiera estar. Y la congestiva puede ser tanto izquierda como derecha o como global. Espero que esto les haya servido mucho. Me esforcé por hacerle unas diapos con colores bonitos, con GIF, con monos y todo, manteniendo la seriedad dentro de lo posible, pero la idea es que aprendan. Esa es la idea siempre, aprendan. Como sea, pero aprendan. Sí, esto
maravillosa la presentación. Yo soy de segundo, quizás no entendía muchas cosas, pero a medida que iba haciendo la presentación, fui entendiendo de todo. Así que, ¿verdad? Muy, muy buena. Yay, tengo un yumbito, me dan yumbitos. Ya, ahí les dejo las referencias, uno siempre tiene que dar su referencia a las presentaciones, no las hice así como en APA ni nada, porque en verdad me dio lata. Eh, pero ahí están. No sé si les puedo compartir la clase por acá, creo que lo puedo adjuntar, el archivo. No sé si prefieren eso, se las mando a ustedes. Díganme nomás. Mejor me lo mandan a mí por correo o a la Sofi el correo y ahí yo lo reenvío Ah, ya. a los chiquillos para que todos lo tengan. Ya, si tienen dudas me pueden escribir, ahí les dejé el correo como en todos lados. Y eso, gracias por la invitación, espero que les haya servido. Sí, muchas gracias a la doctora Paulina. De verdad estamos muy agradecidos y bueno, eso. Gracias, gracias, gracias. Bueno, que les vaya muy bien, descansen. No sé si en algún momento tienen como otra clase que les gustaría repasar, excepto reumatología y traumatología, que no me gustan, igual los puedo apoyar. Participen en actividades como extracurriculares, porque al final uno hace la gran parte de su formación así, y puede hacer como redes de contacto, puede aprender más y puede enseñarle al final a mí. Yo creo que saqué la carrera por mis amigos explicándome cosas que no entendía a la primera porque me costaba. No sé si quieren hacer algún comentario, terminamos esto. Nos dicen que por favor vaya a hacer clase, que sí haga más clase. Muy real, los compañeros siempre salvan. Muchas gracias, gracias, profe. Están todos El año in pasado love. yo le hacía clases a la Chile, era muy divertida, pero iba a ser solamente tutoría. Véngase al USACH, profe. Hay alguien levantando la mano, Scarlett. Tienen su micrófono nomás si quieren. Nos dicen, me salvó para la prueba de semio, doctora. Bacanes, pero puro siete después. Estoy buscando la manito levantada, pero no sé. Ya pueden activar sus audios de forma independiente, por si acaso. Sí. Nota 7, promedio 7, nos dicen. Muy bien. Una duda, así como del principio, mitad de la presentación, mostró dos dibujos de un electro que parecía ¿Ya? con supradesnivel y el otro era una... ¿El otro estaba normal o estaba como el Sí, inicio del infarto? no estaba normal. Era para que vieran Anormal. la diferencia gigante, pero si quieres lo proyecto, sí que encuentro. Sí, que también nos había pasado algo como una T picuda, que podía ser como del inicio de la isquemia. Las T picudas habitualmente son de la hipercalemia. ¿En qué me hacen pensar? Ese electro, el primero es normal. Si bien la T no se ve así como tan bonita, se puede ver un poquito más plana. Esto no es necesariamente una T picuda. Una T picuda significa que el espacio que hay es mucho más pequeño y está más levantado. El supra está ahí, Ya, evidentemente. Uno es normal y el otro es con supra. ya, muchas gracias. De nada. Doctora, tengo una duda. Ujú. Nada más de Zapa. ¿Qué tratamiento tenía antes y por cuál le cambiaron para que le haya generado descompensación? No me acuerdo cuál era, honestamente no me acuerdo. Es que la vi hace tiempo a la señora Cecilia. em, no me acuerdo que le habían cambiado, pero le suspendieron el beta bloqueo, si fue eso al final. Le dejaron otro medicamento, no sé por qué. Y no fue su médico tratante, como que fue otro médico porque su tratante estaba enferma y como que de la previsión le asignaron otro y ahí le dejó la embarrada. Fue terrible, Ah, ya. Gracias. pobre señora. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Nada más? Parece que no. Parece que no. Ya no tenemos más dudas. Ya, chiquillos, disfruten el fin de semana. Sí, doctora, nuevamente, muchas gracias por darnos la oportunidad de aprender y de un aprendizaje muy... Ay,
ay, se cayó. interactivo que quizá no todos los docentes de la Escuela de Medicina lo toman, así que en verdad estamos muy agradecidos. Pues esa es la idea, pasarlo bien cuando uno aprende. Si uno como lo hacen adverso, lo maltratan, o lo hacen fome, ¿qué vaya a aprender? Y menos si están haciendo todo online, la idea es pasarlo bien. Así que vayan a cosas que sean voluntarias. Normalmente los que hacemos clases voluntarias porque nos gusta mucho la docencia. Y más la gente que se interesa, es todo divertido. Ya, me voy a salir.